Hola, mi nombre es Emilio Pineda y yo les voy a hablar acerca de los amplificadores operacionales no inversores y restadores. Diseño un circuito de amplificador operacional no inversor con los siguientes datos. Delta B o ganancia igual a 80. B swing va a ser igual a 200 milivoltios. Solución. Delta B va a ser igual a 1 más RF sobre RIN. Delta B es igual a 80, por lo tanto 80 va a ser igual a 1 más RF sobre RIN. Asumo que mi RIN va a ser igual a 10 kiloohmios y despejo RF, siendo RF 80 menos 1 RIN. RF va a ser igual a 79 por 10 kiloohmios y esto nos va a dar que RF va a ser igual a 790 kiloohmios. Asumo una señal alterna para B swing de 200 milivoltios. Delta B va a ser igual a B out sobre B swing. Mi B out va a ser igual a delta B por B in. Esto quiere decir que B out va a ser igual a 80 por 200 milivoltios seno de omega T para una frecuencia de 500 Hz. Tenemos que B out va a ser igual a 16.000 milivoltios de seno de omega T. Entonces lo llevamos a voltios, que vendrá siendo a 16 voltios pico seno de omega T. Buscamos nuestro periodo, que va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Esto quiere decir a 1 sobre 500 Hz y nos va a dar 2 milisegundos. Acá tenemos la gráfica que nos indica que no tenemos una señal inversora. Tenemos una señal no inversora de 200 milivoltios y otra señal no inversora de 16 voltios. Diseño un circuito de amplificador operacional restador con los siguientes datos. Delta B o ganancia va a ser igual a 3 raíz de 2. B sub 1, que vendría siendo nuestra entrada inversora, va a ser igual a 4 voltios pico seno de omega T. Y B sub 2, que vendría siendo nuestra entrada no inversora, va a ser igual a 2,07 voltios de C. Y vamos a tener una frecuencia de 500 Hz. Nos piden calcular el B sub out y graficar el B sub in menos B sub out. Solución. B sub out va a ser igual a delta B por voltio 2 menos voltio 1. Esto quiere decir que nuestro B sub out va a ser igual a 3 raíz de 2 por 2,07 voltios de C menos 4 voltios pico seno de omega T para una frecuencia de 500 Hz. Esto quiere decir que B sub out va a ser igual a 8,78 voltios de C menos 12 raíz de 2 senos de omega T. Diseñando para el amplificador operacional diferencial. Tenemos que delta B va a ser igual a 3 raíz de 2. Asumimos, tenemos que RF va a ser igual, RF sobre RIN va a ser igual a delta B, y esto quiere decir que va a ser igual a 3 raíz de 2. Asumo por diseño para RIN 8 kiloohmios. RF va a ser igual a delta B por RIN. Y nuestra RF va a ser 24 raíz de 2 kiloohmios. Tenemos que RIN va a ser igual a R1, que va a ser igual a R2. Por principio de excursión simétrica, tenemos que RF va a ser igual a R3 y R1 va a ser igual a R2. Luego, graficamos. En nuestra gráfica tenemos la primera onda en 4 Vp positiva y menos 4 voltios Vp negativo. Y luego tenemos lo que es la gráfica diferencial, que va a ser menos 8,19 voltios pico en el lado negativo y 25,60 voltios positivo.
Mi nombre es Andrea Pérez y yo voy a hablarles sobre los inversores y sobre los sumadores. Lo que podemos ver el circuito que podemos ver en la pantalla es un inversor. ¿Por qué razón? Porque la fuente o la entrada de voltaje, ¿sí?, está conectada a la entrada inversora, que sería la entrada negativa. Para determinar la ecuación de salida, ¿verdad? Hacemos un análisis de nodos. Entonces tenemos corriente de entrada, que es I sub in, va a ser igual a voltaje de entrada menos el el voltaje en la entrada inversora sobre la resistencia de entrada. Y cuando pasa este nodo, ella es la misma corriente, solo que se le coloca otro nombre. Está I sub F, que va a ser igual a voltaje en la entrada inversora menos el voltaje de salida sobre RF. Por idealidad de los amplificadores operacionales, sabemos que la entrada inversora y la entrada no inversora son iguales. Como en la entrada no inversora es igual a cero porque está conectado a tierra, entonces la entrada inversora también va a ser igual a cero. Entonces sustituimos ese valor en la ecuación que obtuvimos anteriormente y nos va a quedar que la corriente de entrada va a ser igual al voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada y que IF va a ser igual a menos B sub 0, menos B sub AU sobre RF. Igualamos la corriente de entrada y la corriente que pasa por RF, que sería I sub F, y obtenemos la ecuación que podemos ver aquí. De esta ecuación despejamos el B sub AU y ya la obtenemos. Como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo de un ejercicio para demostrar qué es lo que hace el inversor, ¿sí? Nos muestran el circuito, tenemos los datos y tenemos que el voltaje de entrada es igual a 1 voltio pico seno omega t, la resistencia de entrada es igual a 10 kiloohmios y la RF va a ser igual a 200 kiloohmios. Conociendo la ecuación de ganancia de voltaje, ¿sí?, que es esta que tenemos acá, esta ecuación es en el caso del inversor, que es el que tenemos aquí. Entonces sustituimos el valor de la resistencia para encontrar el valor de la ganancia, que como poseemos el valor como tenemos los valores de las resistencias es lo que sustituimos. Entonces obtenemos el valor de la ganancia y ya podemos hallar el valor de B sub 0. Es lo que sustituyo aquí en la ecuación y nos da que es igual a menos 20 seno de omega t. Aquí vemos también la gráfica, ¿sí? Como es un inversor, ella va a estar desfasada 180 grados. Eso quiere decir que ella va a voltear la gráfica, coloquialmente hablando, pues. Entonces, ella va a empezar por el semiciclo negativo, a diferencia del voltaje de entrada, y luego va a pasar por el positivo y va a continuar, ¿sí? Como es un amplificador, vemos que también tiene 1 voltio pico, y aquí vemos que tiene menos 20 voltios pico, eso quiere decir que está amplificando la señal. Continuamos con el sumador, ¿verdad? Y aquí podemos ver un dibujo de un circuito con una configuración de sumador. Para hallar la ecuación de B sub 0, lo primero que haremos será la sumatoria de las corrientes. Como el voltaje por la entrada no inversora está conectado a tierra, va a ser igual a 0. Pero si se considera que el amplificador operacional es ideal, entonces el voltaje en la entrada inversora y en la no inversora son iguales. Por lo tanto, son iguales a 0. Eso quiere decir que las intensidades que circulan por cada rama de entrada son independientes de las demás.
y no se produce redistribución de intensidad alguna. Con ello, la intensidad total que atraviesa RF será la suma de las intensidades de cada una de las ramas de entrada. Ya sabiendo esto, vamos a hallar la tensión de salida. Entonces, por ley de Ohm sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y como este es un sumador inversor, entonces el voltaje, la corriente va a ser negativa. El voltaje V sub A va a ser igual a menos RF por la sumatoria de las corrientes. Entonces, por ley de Ohm, sustituimos voltaje sobre resistencia y entonces se suman como se ven aquí, y esa es la ecuación de V sub A, la que vemos aquí al final. Aquí tenemos un ejemplo de sumador donde tenemos 4 voltajes que son iguales y 4 resistencias acompañadas de cada uno de sus voltajes. Sabiendo esto, sabemos que la suma de estos voltajes va a ser igual a 36, y como estas son corrientes continuas, ellas se van a sumar y este va a ser el valor de nuestro voltaje de entrada, pero este va a ser positivo. Como está conectada a la entrada inversora, ¿verdad? Este nos va a dar un voltaje negativo, o sea, el mismo voltaje, pero nos va a dar negativo porque nos lo está invirtiendo. Entonces, para demostrar lo que dijimos aquí estamos sustituyendo la ecuación y nos da menos 36 voltios. Entonces, aquí podemos ver la gráfica, que al ser corriente continua es una línea recta. Y la línea roja es el voltaje de entrada y la línea azul es el voltaje de salida. Y vemos el efecto del sumador.